Son tiempos tristes para el mundo de la emulación. Aether SX2, emulador de la consola PlayStation 2 para dispositivos Android, ha detenido de manera indefinida su desarrollo. ¿Por qué hemos llegado a esto? Lo veremos en el vídeo de hoy. El mundo de la emulación está en constante evolución, y fruto de ello son proyectos como este Aether SX2, proyecto con el que se pretendía emular de manera eficiente la consola PlayStation 2 en dispositivos Android, como tablets o móviles. Precisamente tenéis un vídeo en el canal probándolo en una tablet. Dicho proyecto comenzó a finales de 2021 y pretendía dar una alternativa al emulador Daemon PS2, un emulador de código cerrado que no funcionaba del todo bien y que tenía acusaciones más o menos serias de que plagiaba al emulador de código abierto PCSX2. Algo tremendamente meritorio para este emulador es que fue desarrollado desde un inicio por una única persona, Talred, creo que se pronuncia así. Se hacía llamar, y por cierto lo hacía sin ningún tipo de ánimo de lucro. Inicialmente este emulador empezó siendo simplemente una alternativa más que funcionaba más o menos bien, pero poco a poco, conforme avanzó el tiempo y se fue optimizando, se vio el enorme potencial de este Aether SX2. De hecho, los que seáis aficionados al mundo de la emulación seguramente notaríais que durante 2022 salieron multitud de vídeos e información acerca de cómo utilizar este emulador o de cómo optimizarlo, ya que era un emulador tremendamente eficiente y que no requería de un equipo demasiado potente para poder reproducir los juegos de PlayStation 2. Desgraciadamente, el boom que tuvo el emulador también ha traído una parte mala y tóxica, y es que mucha gente, siendo, ojo, una aplicación gratuita, se creyó con el derecho de reclamar, o mejor dicho, exigir al desarrollador mejoras y nuevas características. Haciendo una analogía con este canal, sería como, por ejemplo, cuando alguien en este canal, en la zona de comentarios, sugiere el hacer un vídeo acerca de una determinada temática. Lo tengo en consideración si la temática es interesante y lo hago cuando pueda, sin que se trate de una obligación en absoluto. El punto clave o de inflexión, bajo mi opinión, es cuando la persona, en lugar de sugerir, exige. En el caso de Aether SX2, esta línea roja se sobrepasó y empezó a llegar gente exigiendo directamente al desarrollador cambios y mejoras, cuando para él simplemente suponía un hobby y además era el único desarrollador de la aplicación. Podéis imaginar el nivel de estrés que eso supone para cualquier persona. Otra de las partes negativas que llegó fue la suplantación de identidad, ya que empezaron a aparecer perfiles que se hacían pasar como legítimos desarrolladores de Aether SX2. Y no solo es por el tema de la suplantación de identidad, sino también porque realizaban estafas utilizando ese nombre, con todos los problemas personales y hasta cierto punto legales que podían repercutir sobre el que sí era el desarrollador de la aplicación. Y finalmente, la gota que colmó el vaso fue que el desarrollador empezó a recibir amenazas de muerte. Sí, habéis oído bien. Si ya los anteriores puntos son inexcusables, este último rompe todas las escalas de estupidez humana. Y he aquí el desenlace. A principios de este mes de enero, Talred anunció en la página oficial de Aether SX2 que detenía de manera indefinida el desarrollo. Si en estos momentos visitáis la página de Aether SX2, a día de hoy podréis ver que la página muestra un mensaje escueto diciendo, como ya hemos comentado, en primer lugar y con letras en negrita, que el desarrollo de Aether SX2 queda indefinidamente suspendido. ¿Las razones? Pues las ya comentadas, debido a las interminables suplantaciones, quejas, reclamaciones y por último, y repito que me parece totalmente de locos, amenazas de muerte. En el mismo comunicado se aclara que todavía es posible descargar y usar la aplicación en su versión más reciente, la del 4 de noviembre de 2022, y que seguirá funcionando en un futuro previsiblemente. A continuación dice, y cito textualmente, Aether SX2 fue siempre un hobby para mí, sin ánimo de lucro. No tiene sentido continuar trabajando en un hobby que ya no es divertido. Tened cuidado ahí fuera y cuidado con los estafadores, que al parecer hay muchos. Por ejemplo, con múltiples personas reclamando representar a Aether SX2 en varias redes sociales. No son legítimos. Gracias. Y por último, sentencia. Gracias a todos los que no fueron una este último año. Antes de terminar, aclara que la actual versión está todavía disponible en la página de Aether SX2/archives y que por favor que sigan buenos hábitos de seguridad y no instalen APKs de fuentes desconocidas. El final de esta historia es una escueta actualización del 10 de enero en la que Talred anuncia que deja toda presencia activa en cualquier comunidad
advirtiendo que a partir de ese día cualquier persona que diga ser tal red sencillamente está suplantando su identidad y está intentando estafarte, concluyendo con tristeza que espera que las amenazas y el odio paren ahora. Desgraciadamente esto es lo que tiene el anonimato en internet, y es que tras una pantalla todos somos muy valientes y nos atrevemos a todo, sin darnos cuenta de que al otro lado lo que hay es una persona y que de repente lleguen miles de reclamaciones, llegando incluso a las amenazas, hace muchísimo daño. Sinceramente me apena mucho que el desarrollo de este prometedor emulador haya llegado a su fin, pero me alegro por tal red, ya que llega un punto en el que no merece la pena. Hay cosas más importantes en la vida que dejarte aplastar por la multitud, y más si lo hacías simplemente por afición. Si te ha resultado informativo este vídeo, comparte para que esta historia tenga mayor difusión y todos sepan de la realidad, del por qué el desarrollo de esta aplicación ha cesado. Y por supuesto, sobra decir que para más contenido puedes suscribirte al canal para estar al tanto de lo que va viniendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!